Estamos contando ahí a 3 velocidades en el proceso de desescalada. Cualquier novedad. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han escenificado en la Moncloa el acuerdo sobre los presupuestos alcanzado al filo de la medianoche. El proyecto incluye subidas del IRPF a las rentas más altas y los impuestos de patrimonio y sociedades. En el capítulo de gastos se prevé la mayor inversión pública de la historia, con cifras récord en educación, sanidad y vivienda. Entre este año 2020 y 2022, una inversión... Hola, buenas tardes. Son las primeras cuentas públicas del Gobierno de coalición y no ha sido fácil llegar hasta aquí. Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos no se han cerrado hasta el último minuto, Almudena Guerrero. Les ha costado casi 2 meses redactar el borrador. Ayer veíamos a los de Iglesias tensar la cuerda hasta el final, pero superados los obstáculos, el Gobierno defiende que son los presupuestos que necesita el país para dar respuesta a la pandemia y quiere agilizar los trámites para no tener que prorrogar por muchos días las cuentas de Cristóbal Montoro. Los presupuestos progresistas y son unos presupuestos de país. Son evidentemente absolutamente excepcionales. Hoy inauguramos una nueva época en la política económica en España. El Partido Popular y Vox rechazan estas cuentas, no van, dicen, en la dirección que necesita el país, acusan al Gobierno de acelerar los trámites en el Congreso para hurtar el debate. Esquerra y Ciudadanos emplazan al Gobierno a elegir con qué socios quiere contar. Esquerra, que el planteamiento que nosotros tenemos. No es de recibo aprobar a toda prisa unos presupuestos tan relevantes, dice el Partido Popular. Han votado en contra del calendario, exigen debate y garantías en su tramitación y a falta de detalles defienden que no son los que España necesita. Se prevé que pueda ser papel mojado, dado que las previsiones macroeconómicas en base a las cuales se ha confeccionado ya no son las que estamos viviendo, teniendo en cuenta que hablamos de un contexto de rebrotes. También Vox adelanta su rechazo al proyecto. Es altamente improbable que nos vayan a satisfacer por la deriva por la que vamos viendo. Piden un recorte de gasto para que el déficit y la deuda no sean insostenibles. Al Gobierno le toca buscar apoyos. A Esquerra la música le suena bien y aunque no desvelan su voto, dejan claro con qué apoyos y con qué presupuestos se sienten cómodos. Pues progresistas para ayudar a la gente y eso evidentemente pues saca de la ecuación o elimina de la ecuación a uno de los partidos de Colón como es Ciudadanos. Así que el tablero político apenas se mueve. Inés Arrimadas insiste, la mano de Ciudadanos sigue tendida, pero el presidente debe elegir. Si quiere ir por una vía moderada, una vía yo creo que más amplia de consenso, o quiere pues intentar contentar a sus socios de investidura. Una mayoría parlamentaria, la de la investidura, en la que sí cree Bildu. Dotaría de mayor estabilidad a la legislatura, al propio Gobierno. Presupuestos que van en la buena dirección, dicen desde Compromís o Más País, mientras Junts per Catalunya lamenta la falta de negociación antes de presentarlos públicamente. El paro aumentó en 355.000 personas entre junio y septiembre, según los datos de la EPA. A pesar de la reanudación de la actividad, solo se recuperó la mitad del millón de puestos de trabajo destruidos en el trimestre anterior. Y la tasa de paro entre los jóvenes, un 40%, es la más alta de la Unión Europea. Me paso todas las mañanas de clase buscando en LinkedIn cualquier tipo de curro. Este año veo difícil poder trabajar y todo. Esperemos que ya todo se calme. La Rioja añade al cierre de la comunidad más restricciones para contener los contagios de COVID. El toque de queda comenzará a las 10 de la noche y se cierran bares y restaurantes en Logroño y Arnedo durante un mes. Estas medidas entrarán en vigor el viernes con el confinamiento además de estas dos ciudades, Logroño y Arnedo. En la calle hay desconcierto y en la hostelería dicen que es un mazazo, pero lo entienden. El Gobierno vasco no descarta un confinamiento general si la situación empeora. Desde hoy no se puede salir ni entrar de la comunidad vasca y tampoco del municipio de residencia. En Aragón, el cierre de la comunidad es completo desde hoy. Andalucía y Madrid estudian el posible confinamiento perimetral cara al puente. Todos los esfuerzos se centran ahora en controlar la curva de contagios. Los epidemiólogos consultados por Televisión Española dan un plazo de unos 15 días para ver si las últimas medidas son eficaces. En caso contrario, coinciden en que habrá que tomar decisiones más drásticas para evitar el colapso del sistema sanitario. Con 1.100.000 contagios, 50.000 sumados en apenas 3 días, los expertos admiten que la situación es crítica. La curva, lejos de estabilizarse, sigue al alza. Estamos empezando quizá una situación que si no lo hacemos bien se puede complicar como la de marzo prácticamente. Posiblemente estaremos en los preludios de que se pudiera producir una situación como la de marzo.
Los expertos destacan la importancia de la comunicación en los últimos días para concienciar a la población. Términos como estado de alarma o toque de queda hacen que tomemos más en serio la enfermedad. Igual deberíamos hacer como en Francia, que empiezan a las 9 de la noche, ¿no? Aquí alguna comunidad empieza a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, y la verdad lo vemos un poco exagerado. La medida debería funcionar en unos 10-15 días, pero si no funciona, nos preguntamos cómo de lejos estamos de un confinamiento total. Estamos muy lejos del momento en que lo soltamos la otra vez, ¿no? Pero también es cierto que nunca deberíamos haber llegado al momento tan tardío de intervención. ¿Tenemos tiempo de ir midiendo? No mucho. O sea, la verdad es que las curvas de incremento son muy aceleradas. Ahora mismo todos los esfuerzos se centran en evitar esta situación. Las ciudades así de vacías de nuevo, pero se necesita que colabore cada uno de nosotros. ¡Más aplausos! ¡Más derechos! Médicos de toda España se han concentrado a mediodía en la puerta de los hospitales durante su primera huelga nacional en 25 años. Protestan contra la posibilidad de que les obliguen a cambiar de especialidad y la contratación de quienes no hayan conseguido plaza en la última convocatoria del MIR. Clara ha venido a la concentración sin dormir. Es pediatra en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, uno de los más sobrecargados por la pandemia. Esta noche ha tenido guardia. Su compañero Salvador se lo ha pensado mucho. Es la primera vez que dejo mi puesto de trabajo para venir a la huelga. Esto es Madrid, pero la huelga y las protestas se han convocado en todas las comunidades. El seguimiento ha sido del 85% según los organizadores, aunque las consejerías, que ya han dado el dato, lo reducen a menos del 15%. Es la primera vez en 25 años que se convoca una huelga de médicos en toda España. El detonante, este Real Decreto del 29 de septiembre. Preocupa porque deja que se contrate a recién licenciados sin la especialidad. Llevamos muchos años luchando por el reconocimiento de las subespecialidades. Esto hace que todo eso se caiga por tierra. El otro punto polémico es que se permite mover a los médicos de unas especialidades a otras según se necesite. A Clara le inquieta que la puedan mandar a atención primaria. Es donde más hace falta ahora el refuerzo. No estoy preparada para hacer ese trabajo y mis pacientes no recibirían entonces la atención adecuada. Y lo que más preocupa a los organizadores es que esta situación se perpetúe. Europa acumula casi la mitad de los contagios de todo el mundo, por eso la OMS recomienda tomar medidas más eficaces, dice, para frenar el avance de la pandemia. Los datos no mejoran a pesar de las restricciones que se han adoptado ya y los próximos días serán clave, aunque los expertos tienen la esperanza de que pueda evitarse un segundo confinamiento total. Esta es la demanda anoche en algunas ciudades italianas y exactamente en sentido contrario es el requerimiento de la Organización Mundial de la Salud a Europa. Para tomar la delantera al virus hay que acelerar las medidas y ampliarlas, hay que ser más ambiciosos, ha dicho el director de emergencias de la agencia de la ONU. Podemos evitar el confinamiento si todo el mundo pone de su parte, puntualiza la directora técnica. Europa acumula el 46% de los casos mundiales de COVID y en cuestión de un mes los contagios se han triplicado. En Francia hay 26.000 nuevos casos, el único país europeo junto al nuestro que supera el 1.000.000 de infecciones. En Italia la curva que se ha mantenido plana todo el verano ha despegado fuerte en octubre y países como Bélgica o República Checa, que apenas superan los 10 millones de habitantes, registran una letalidad diaria comparable a la de países más grandes. Los checos han ampliado otro mes el estado de alarma. En Bélgica, 500 enfermos de COVID han ingresado en un hospital en el último día. Debemos esperar decisiones difíciles, decía esta mañana el ministro francés del Interior. En Francia las UCIs están al 50%, casi el 70% en París. Alemania calcula que a finales de semana su tasa de contagio superará los 20.000, es decir, llegará al nivel de Francia y Reino Unido. Exactamente le pidió a usted que lo matara, expresamente así. No lo recuerdo con claridad, pero sí. El acusado de matar al marido de su examante en Patrais, en Valencia, asegura que ella se lo pidió y lo planificaron juntos. La acusada, que también ha declarado hoy, lo niega. Es cierto que yo planificara y acordara con Salva acabar con la vida de Antonio. Will do my job
without any fear or favor. Trabajaré sin ningún temor ni favor, dijo anoche la recién nombrada juez del Supremo de los Estados Unidos, Amy Coney Barrett. Juró su cargo vitalicio en la Casa Blanca ante el presidente Donald Trump. Con ella, que es ultracatólica, está en contra del aborto, el máximo tribunal queda en manos de una clara mayoría conservadora con 6 jueces de 9, un tanto para el presidente estadounidense, muy criticado por acelerar este nombramiento a solo una semana de las elecciones presidenciales.